Bueno, esa es toda la presentación. Vamos a comenzar con el tema. ¿Por qué las organizaciones permanecen pequeñas y qué podemos hacer al respecto? Al final te vamos a dar una solución. Esta solución se llama cambiar el juego. El primer punto, no pensar en grande, no pensar en futuro. Esa es una de las razones por las que una organización permanece pequeña. Pero ¿quién? ¿Quién es el que no piensa en grande? ¿Quién es el que no piensa en futuro? Estamos hablando que las organizaciones se construyen de arriba hacia abajo. Aquí estamos hablando desde el director, el CEO, el dueño y sus ejecutivos cercanos. Son los primeros que tendrían que comprar la idea de pensar en grande y pensar en futuro. Y les voy a decir por qué. Estamos viviendo tiempos bien complicados. Hay polarización social como nunca antes. Eso lo está causando las redes sociales. Hay bandos cada vez mayores que se atacan unos contra otros. Las decisiones del gobierno, no estoy hablando del gobierno de México, de los gobiernos mundiales cada vez son más psicóticas esas decisiones. Hay guerras, y nos toca a nosotros como ejecutivo cumplir con el deber de florecer y prosperar, asegurar a nuestra empresa, a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestra familia que estén en una posición segura. Y eso se logra con la expansión. ¿Por qué en una posición segura? Porque toda la locura que estamos viviendo está poniendo en riesgo no solamente la economía mundial, sino nuestro propio bienestar. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues creando expansión, creando un punto de supervivencia que pueda proteger a nuestros negocios y nuestros seres queridos y nuestros clientes de toda esta psicosis que está funcionando. Ahora, ¿por qué no se piensa en grande y por qué no se piensa en futuro? Bueno, está esta compulsión. Unos le dicen la gratificación inmediata, yo le digo operar para el corto plazo. Hay tantos temas que resolver en el día a día, hay tantas cosas que arreglar, hay tantas cosas que solucionar que comenzamos a vivir la psicosis del tiempo presente y no proyectar nuestros postulados futuros, no poder visualizarlos y no dedicarle el tiempo suficiente y la acción suficiente para que esa futuro expansivo se haga realidad. A veces estamos en la cultura de que mientras más ocupado estoy, soy una persona más valiosa, mientras más ocupado estoy, soy una persona más competente, mientras más ocupado estoy, soy una persona más aspiracional para otros. Y claro, puede que sea cierto, pero lo importante es ser productivo para el crecimiento, no estar ocupado para hacerme ver que soy un ejecutivo competente. Es qué y cómo estoy usando el tiempo para lograr expansión y crecimiento. ¿De acuerdo? Ahora, no hay indicadores, se deja la expansión a un sistema de opiniones y esto hace que tampoco podamos saber qué tendríamos nosotros que resolver en ese futuro que estamos postulando y pensar en grande. ¿Y qué significa pensar en grande para ti? Todo, tal vez para mí tiene un significado, tal vez para otra persona mi significado es pensar en pequeño, tal vez para ti pensar en grande es algo bastante ambicioso y se vale. Se vale. Y también se vale, ¿saben qué? Ser irreal, porque la mente a veces nos habla desde la frustración y dice, ¿para qué? ¿Para qué pensar tanto en grande? No, pues sí, piensa en grande, es gratis, no pierdes nada, piensa en futuro, postula siempre. Y recuerda, al final te voy a dar una herramienta funcional que hemos probado, no solamente la he probado en mí, la hemos probado con otros ejecutivos. ¿Sí? Esperar resultados sin desarrollar un equipo de trabajo. Qué difícil, ¿vale? Qué difícil expandir una empresa cuando los ejecutivos son los que hacen todos, cuando los ejecutivos confunden una línea de mando con una línea de comunicación. Siempre están metidos en todas las líneas de comunicación y una línea de mando es completamente diferente. La línea de mando funciona con información, con estadística vital, con órdenes claras y con la demanda de cumplimiento. Por supuesto, esto sería la parte simple. Hay otros factores que tú puedes usar dentro de la dirección de personal. Pero ese es el primer punto. Así que cierro con esto. Lo saqué de una serie de dirección del MAC, que el MAC es un modelo de administración que es Model Administration Know-how y dice así, un buen ejecutivo trabaja duro,
una hora tras otra para mantener el espectáculo en marcha. Por supuesto, es cierto, nos toca mantener la función en marcha, pero también siempre con una perspectiva a largo plazo. Y se propone que la empresa y su personal prosperen y se expandan. Entonces, esa sería la primera razón. Pensar en grande, pensar en futuro. Vamos con la segunda. Vamos a aclarar esta palabra que dice estimación. Estimación es, no estoy hablando de afinidad, no hay que estimo mucho a una persona o estimo mucho a mi equipo, no. Es otra definición que es cuando estás calculando, cuando estás haciendo aproximación informada sobre un valor o un resultado que tú deseas en el futuro. Entonces, esta sería la segunda razón. Estimación insuficiente del esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Fuerzas dirigidas para lograr una meta, ¿no? La fuerza es dispersión, el esfuerzo es dirección, ¿sí? Entonces, estimación insuficiente del esfuerzo. Tú puedes proyectar un futuro y puedes quedarte corto sobre lo que necesitas hacer para lograr ese futuro. Pongamos un ejemplo, ¿no? Veo que Carlos está manejando. Suponiendo que Carlos va a irse en este momento hasta Querétaro o se va a ir hasta Veracruz, lo más probable es que esté verificando si tiene la gasolina suficiente para llegar a su destino. Esto es una estimación futura, porque si se lanza a Querétaro y tiene menos de un cuarto de tanque o se lanza, mejor dicho, a Veracruz y tiene menos de un cuarto de tanque de gas o de gasolina, créanme que se va a quedar corto, se va a quedar a mitad de camino. Pongo este ejemplo simple porque nos puede pasar que a veces pensamos en grande y está bien, se vale, pero no estamos estimando también el esfuerzo para lograr el sacrificio, la cantidad de acción en tiempo que tenemos que hacer para poder hacer que ese postulado futuro de pensar en grande se haga realidad. Así que veamos estas razones que hay, ¿no? Muchas veces se cree que el crecimiento será rápido. Somos como optimistas, desinformados al respecto, sin la inversión del tiempo y la energía y la disciplina que realmente se necesita de nosotros como ejecutivos. Otro punto es que se inician proyectos sin tampoco dimensionar los recursos necesarios para hacer que ese proyecto se mantenga viable y estable en el tiempo. Y lo más importante, nos frustramos porque no pasamos a través de esta curva de desarrollo. Yo hablo de un término que se llama desesperación o impaciencia ejecutiva. Al no estar claro de cuál es ese proceso, ¿no? Donde vamos nosotros a tener que armarnos de valor y pasar a través de él para que ese viaje pueda comenzar a rendir fruto, nos genera cierta decepción. Entonces, aquí tenemos estas acciones. Veamos, miren, voy a hablarles ahorita de 4 niveles de acción. Para pensar en grande y pensar en futuro y no estimar el esfuerzo incorrecto, tienes que saber que la acción, que es acción, actividad, movimiento en el universo físico para hacer que las cosas sucedan, ¿de acuerdo? Entonces, hay 4 niveles. Vamos a ir del peor hacia abajo, que va a ser el mejor. El primero es no acción. Entonces, sí, quieres expandir, quieres tú ser un ejecutivo más competente, quieres tener una gestión de liderazgo mucho más efectivo, quieres incrementar 2x este año tu producción, pero te quedaste ahí, en puro postulado, no hubo acción. Veamos el segundo, acción insuficiente, que es el tema que acabamos de ver, estimar el esfuerzo incorrecto. Es decir, que voy a llegar a un punto, pero que la acción donde quiero llegar está muy por debajo de lo que realmente necesito hacer. Es como decir, quiero incrementar mis ventas 10x este año y sigo teniendo solo una entrevista semanal, ¿no? Con prospectos. Pues no hace, o estoy haciendo solo 5 llamadas al mes. O sea, sería una acción muy insuficiente para tú lograr ese resultado que estás estimando. Ahora, está la tercera, que es la acción promedio, es lo que hace la mayoría de la gente, es lo que hace el promedio. ¿Y qué sucede con este nivel de acción? Que vas a obtener resultados promedios.
Así de simple. Vas a obtener los resultados muy similar a que tiene la mayoría de las personas. Está bien, ya hay una obtención de resultados, pero esto no va alineado a pensar en grande y esto no va alineado a lograr superar de estimar el esfuerzo incorrecto. Entonces, cuando realmente quieres tú expandir un negocio, tienes que aplicar el cuarto, el nivel 4, que se llama acción masiva. ¿Y qué es acción masiva? Pues lleva tus estadísticas, ¿no? Y si estás diciendo, tengo 5 movimientos, 5 llamadas y 5 citas en un mes, bueno, vamos a pensar en 10x, vamos a pensar en 50 llamadas, vamos a pensar en más acción. Vamos a buscar más gente que nos acompañe para incrementar ese nivel de esfuerzo. Voy a reclutar, no sé, ¿qué significa acción masiva para ti? Que seas completamente obsesivo, como dice este gran consultor llamado Grant Cardone, y puedas ponerte por encima del promedio en acción productiva. Porque tú puedes a veces tener acción masiva aparentemente porque te sientes ocupado y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero que no te está dando el resultado que estás esperando. Entonces, ¿cuál es ese resultado y qué es lo que tienes que hacer por encima de lo que hace el resto de las personas para poder lograr ese objetivo? Entonces, ese sería el número 2. El primero vimos, no pensar en grande, no pensar en futuro. El segundo, vimos que es estimar el esfuerzo incorrectamente. Vamos a ver el tercero. El tercero tiene que ver con barreras. Y con barrera quiero decir que es un obstáculo que se está interponiendo entre tu propósito de expandir tu gestión. Identificar las barreras incorrectas. Esa es una razón de por qué las organizaciones o las gestiones ejecutivas permanecen pequeñas. ¿Por qué? Porque si estás identificando barreras incorrectas, vas a hacer manejos incorrectos y te vas a quedar estancado en la misma situación. Voy a presentarte una herramienta que te va a explicar mejor esto. Pero ¿por qué pasa esto? ¿O cuáles son las señales de que estás identificando barreras incorrectas? Primero, culpar a la competencia cuando los problemas se están presentando, o porque hay falta de convicción, o porque se habla de la crisis que está desde hace 100 años y siempre es que la crisis no me permite expandirme, o que se justifiquen los errores o los resultados siempre culpando a otros. Hay una definición específica de responsabilidad que nosotros usamos mucho en academia. Responsabilidad no es culpa, es la capacidad de asumir cómo tus decisiones y acciones están impactando en los resultados que tú estás postulando. Y aquí estamos hablando de expansión, ¿de acuerdo? Entonces veamos. 3 palabras que quiero que tengas presente. Primera palabra, propósito. Es el nivel de intención subyacente respecto a una meta. Es esa intención que está por debajo. Yo le había dicho postulado. ¿Dónde quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar en el futuro? Barreras son obstáculos que se presentan en el camino hacia la consecución de ese propósito. Y las libertades es la habilidad de observar esas barreras reales que se presentan, es lo que podemos hacer al respecto para superar esas barreras y así avanzar hacia el propósito deseado. Quiero que tengas claro estos 3 conceptos. ¿Por qué? Porque hay un triángulo. Y el triángulo, ¿sí? Lo más importante dentro de este triángulo es el vértice superior. El propósito siempre, siempre, siempre es más importante que las barreras, incluso que las libertades. El tamaño de las barreras tiene que ser el tamaño de la habilidad y la libertad que tienes que tener para superar esas dificultades, pero nunca perder el propósito, porque es el senior, es el vértice superior del triángulo. ¿Y cuál debe ser para no permanecer pequeño? Pues la expansión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos pasa cuando comenzamos a estancarnos? Todo se invierte. Ahora parece que las dificultades y los problemas son superiores a los propósitos. Y aquí lo estoy usando mal, pero lo estoy poniendo en el vértice superior del triángulo. Las barreras y tus propósitos comienzan a ser las dificultades, que si pagar cuenta, que si los impuestos, que si manejar la rotación, que si la batalla, que si mi jefe, que si mi compañero, que si... Y ahí ya comenzaste a perder el foco, comenzaste a perder la mira
de la cima de la montaña donde quieres alcanzar o que quieres lograr y no permanecer pequeño siempre. Entonces, ten esto presente. Lo correcto sería siempre cuál es tu propósito. Recuerda, vamos a dar una técnica sobre ella y luego las barreras nunca, nunca, nunca debe estar encima en el vértice de este triángulo. ¿De acuerdo? Bien, cierro con esta parte que dice convicción y esto es durísimo de a veces de comprender. Quisiera darle algunos ejemplos de qué he observado yo estudiando algunos casos empresariales. Y dice, la creencia que tú tienes en ti mismo, en tus metas, en tu producto o compañía, es más importante que cualquier información o cálculos de precio. Fíjense bien, es la creencia de lo que tú tienes. Y uno dirá, no, pues cómo, yo soy muy objetivo, todo es cálculo de precio, todo es factor y estudio de factibilidad y etcétera, etcétera. Bueno, te voy a dar una tarea. Vas a ir a Google y vas a buscar a Whole Food como comida total. Whole Food, esa empresa, fue la pionera en comida orgánica y van a ver la historia, cómo esta persona, que fue el fundador, después de haber tenido ciertas situaciones de salud, decidió montar el primer supermercado de comida orgánica. Todos los economistas, todos sus asesores contables, financieros le dijeron, dentro de su proyección de factibilidad, vas a fracasar. Ningún negocio de comida orgánica, por supuesto estoy hablando hace 20 años, va a jalar. No, ¿por qué? Porque es más perecedero, es más costoso la producción. Van a ir a Walmart, un kilo de tomate les va a costar 5 pesos, aunque ahorita subió, pero un kilo de tomate de comida orgánica lo vas a tener que vender 3, 4, 5 veces más, nadie te va a comprar. Y como él tenía un huerto y comenzó a cuidarse, se dio cuenta de su propósito. Él dijo, así como yo quiero comer comida libre de glifosato, de agroquímicos agresivos contra la tierra, el cuidado del ambiente, el cuidado de la contaminación del cuerpo. Así deben existir muchas personas. Y montó el primer supermercado que se llama Whole Food. Eso fue en Estados Unidos, no sé exactamente en qué parte de Estados Unidos. Para hacer la historia corta, 10 años después, no 20, no 30, 10 años después, esa empresa se expandió tanto que Amazon se la compró en 14.000 millones de dólares. Bueno, ya le di el spoiler. Búsquenlo, búsquenlo en YouTube, la historia de Whole Food. Así que la creencia que tú tienes sobre ti y tus metas, créeme, es senior, superior a cualquier otro cálculo que puedas estar haciendo. Ese sería el número 3. Ahora vamos a ir al número 4. Después de este punto, que se llama los ejecutivos operan como individuos aislados, no como grupos organizados y coordinados hacia resultados comunes, es uno de los factores más importantes de por qué las organizaciones permanecen pequeñas, ¿sí? Son empresas que están compuestas por individuos, no son empresas que están compuestas por sistemas y grupos. ¿Por qué pasa esto? No sé, pueden existir miles de razones. Por miedo a la expansión, por miedo a la gente, porque no saben desarrollar el equipo. Dicen, ¿por qué voy a reclutar más personas si siempre me están dando problemas, que no voy a poder vender, que tengo miedo? O sea, y lo cierto es que una empresa donde hay puras estrellas, así como el Dream Team, créeme, si no es un grupo, esa empresa va a permanecer pequeña. Lo primero es cómo tú logras cuestionar un sistema donde la coordinación y el grupo hacia propósitos coordinados y a propósitos definidos pueda funcionar dentro de una organización. De hecho, una definición simple de organización es aquella entidad que está compuesta de gentes, líneas de comunicaciones coordinadas y propósitos en común. No es el vendedor únicamente la estrella. No es recursos humanos únicamente la estrella. No es el dueño, no es el CEO, no es operaciones, no es calidad. Somos un grupo, somos un equipo. ¿Por qué sucede? Bueno, yo lo acabo de decir. Muchos les da miedo reclutar. Muchos les da miedo crecer porque ya han fracasado, porque no tienen sistemas de expansión. Me pasó hace poco, hay un señor que realmente va y le repara a mi esposa los zapatos y le repara los bolsos. Tiene muy buena calidad, yo lo conozco, pero siempre ha trabajado solo.
Y yo le dije, señor, pero si tienes muchos clientes, ¿por qué no pones? No, porque nadie trabaja como yo. Pues capacítalos. No, 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 ya me ha pasado, ya me ha pasado muy mala experiencia. Entonces, bueno, hay gente, parece simple este ejemplo, pero hay gente que se queda ahí atorada. Bueno, razón, organizaciones pequeñas. Predominan esfuerzos individuales en lugar del trabajo coordinado. No existe una estructura que integre las funciones en todas las áreas y dependen de personas claves, no de un sistema organizado que produzca productos o resultados finales valiosos. Esas serían algunas de las razones. Entonces, las 4 razones de por qué una organización, puede que existan otras. Te compartí 4 que constantemente me estoy topando dentro de los clientes, empresas, observaciones. 4, ¿sí? No pensar en grande, no pensar en futuro. Mejor nos quedamos como estamos. Para mí es más cómodo, ¿sí? Estimar el esfuerzo incorrectamente, no proyectar realmente. Para construir un mundo tienes que destruir otro mundo. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Sí o no? Porque sí está padre pensar en grande y pensar en futuro, pero tienes que estimar el esfuerzo y lo que tienes que hacer y lo que tienes que construir. El tercero, por supuesto, barreras incorrectas. La barrera superior está aquí, en la mente, no está fuera. Entonces, cuando te enfocas y tu propósito ya es los problemas que tienes con los clientes, los problemas que tienes con el personal y te desvías del propósito de la expansión, ya estás empezando a perder la batalla. Y la cuarta, pues una organización permanece pequeña cuando está compuesta por individuos y no por equipos cohesionados que trabajan por un mismo propósito. Esos son los 4 puntos que te quiero compartir. Ahora, no quiero dejarte únicamente con esto, te quiero dar 4 pasos para cambiar el juego. 4 pasos para tener una mentalidad más expansiva y sacarnos un poco de la caja de la operación. Ese es mi propósito con estos 3 pasos. Créeme, el primero es el más importante y no quiero que lo subestimes. Quiero que trabajes en él mínimo unos 30 minutos, que lo hagas a conciencia. ¿Y cómo vas a saber que el primer paso lo superaste? Porque te vas a sentir seguro de ti mismo, te vas a sentir rehabilitado. Bueno, muy bien. Llegamos otra vez a la promesa, ¿sí? 3 pasos para cambiar el juego, ¿sí? Y pasar de una mentalidad más operativa a una mentalidad más expansiva. Bueno, el primer paso tiene que ver con la resolución de problemas. Tal vez esto se nos olvide, pero creen, nosotros estamos diseñados para superar retos y problemas. Desde que eras bebé, estabas resolviendo problemas. Resolviste problemas para caminar, resolviste problemas para comer, resolviste problemas luego como niño para relacionarte con otros y así sucesivamente. Pero cuando uno después de grande, empieza a tener tantas barreras, uno comienza a perder un poco la confianza en sí mismo. Y no quiero que subestimes este paso, quiero que lo hagas realmente a conciencia. Identifica, ¿sí?, en un proceso de introspección todos los retos que has superado personal y profesionalmente. Y quiero que los escribas con fechas lo más específico posible. Ahorita te voy a dar un ejemplo propio de lo que yo hice, no de todos, pero cómo yo los redacto. Así que realiza ese proceso de inspección y enlista todos esos retos significativos. Repito, que has superado, ¿no? Y redáctalos de forma específica y con fechas. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú digas, wow, es que yo de verdad en el pasado he resuelto retos, he resuelto problemas, he superado dificultades como nadie más. Y quiero que recuperes esa hambre, ese crecimiento que tú puedes tener y esa confianza en ti mismo de que si hoy en día está estancada tu organización o quieres dar un paso más hacia adelante, puedes hacerlo, porque ya lo has hecho antes. Quiero que escribas en el chat si te vas a comprometer en un momento solo, con tu libreta, con tu laptop, con tu teléfono, por lo menos 30 minutos a poner específicamente qué pasó, cuándo lo resolviste, cómo lo resolviste, y te vayas en una línea temporal, cada vez del más reciente, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, hasta que te sientas que dices, ¿sabes qué? No tengo miedo a crecer. Puedo crecer, puedo expandirme y puedo solucionar los problemas que se me vengan de hoy en adelante.
Ese es el primer paso, ¿de acuerdo? El segundo paso, vas a tener que hacer cierta acción. Y esto tiene que ver con estadísticas de que cuando uno se compromete socialmente a una meta, sube la posibilidad de lograr esa meta un porcentaje que no tengo exactamente cuál es, pero ya lo dice Brian Tracy, lo dice Tony Robbins, lo dicen los grandes expertos y gurús, que siempre es bueno tener un compromiso renovado y redactarlo en un documento, ponerlo por escrito. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes tiene metas? Seguro que el 100% me levanta la mano. Y si luego digo, ¿quién de ustedes tiene metas escritas? Ese 50% ya no, sería un 60% levanta la mano. Y si yo digo, de los que están presentes, ¿quién de ustedes tienen metas no solamente por escritas, sino las están revisando semanalmente? Seguro que ya ni siquiera el 5% levanta la mano. Así que lo que vas a hacer en este paso número 2 es renovar ese compromiso y vas a redactar una declaración que refleje tu decisión de crecimiento, lo que significa el crecimiento para ti o lo que significa esa meta para ti. Aquí estamos hablando de por qué las organizaciones permanecen pequeñas, pero también lo puedes tomar en tu propia gestión como ejecutivo. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto lo puedes hacer como tu propia declaración de compromiso y dices, yo, tu nombre, o sea, Joel Maldonado, me comprometo a impulsar el crecimiento de mi área, empresa, mediante decisiones enfocadas en resultados, fortaleciendo equipo, operaciones, generando valor, lo que sea. Y lo más importante, ponle fecha y firma. Luego que tengas el paso 2, vas a ir al paso 3, que es vas a compartir y manifestar ese compromiso con otros. Vas a poner esa declaración en un lugar visible, sea en tu teléfono, sea en el espejo de tu baño, sea en un closet, sea en tu oficina, donde siempre, 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 constantemente te esté recordando que tú tienes un propósito de expansión, que tú no estás aquí únicamente para resolver los problemas de tiempo presente o las deudas o las dificultades o tu personal, sino tienes un propósito de crecimiento que tienes que estar creando todos los días, ¿de acuerdo? Ahí están los 3 pasos para pasar simples pero poderosos de una mentalidad más operativa a una expansiva. Ok, muy bien, hemos llegado al final de este video. Espero que contribuya a tus metas y propósitos. Si fue de tu agrado este contenido, apóyame, suscríbete, comparte y así hacemos que esta información llegue a más personas. Muchas gracias y te espero en mi próximo video. Hasta la próxima.